Cae la tarde y en un rincón de la ciudad, en un pequeño jardín, alguien cuenta una historia, reflexiona en voz baja o conversa, paseándose bajo los árboles. Es hora de volver a casa, bajar la velocidad y darle tiempo al tiempo. Christian Warnken nos abre la verja de su jardín para que respiremos aire puro y oxigenemos el espíritu. En Pauta, aquí comienza Desde el Jardín. Una presentación de, en sus 100 años, Fundación Irarrázaval. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez. Queridos y queridas radiovidentes que nos escuchan en Antofagasta, en Temuco, Viña del Mar, Valparaíso, Santiago y también nos ven en pauta.cl o nos siguen por Spotify, muy buenas tardes en este día viernes, preparándonos para semanas muy intensas y probablemente muy polarizadas, antipáticamente polarizadas, en que vamos a recibir mucha información, yo diría sobreinformación, estamos recibiendo cada uno de nosotros bombardeos, presiones, caricaturas, ideas hechas, y vale la pena de repente hacer el esfuerzo de salirse de ese encierro asfixiante a que podría estar sometida a esta elección y tratar de mirar con mayor espesor reflexivo, con mayor distancia, tratar de hacerse cada uno de nosotros preguntas de qué va a privilegiar en esta elección, cuál va a ser su opción por cualquiera de estas sea legítima, incluyendo el nulo, el blanco, la abstención, todo. O sea, hay una gama de posibilidades, no solamente de los dos candidatos que van a ir en la papeleta. Y para eso me parece que es muy interesante hablar de que por lo menos están en juego dos ideas muy generales, pero importantes, que pareciera que cada una de las candidaturas representara una de ellas. Orden y cambio, o también orden y libertad. Pero tenemos que hacernos la pregunta, ¿qué es el orden? Esas son las preguntas que hay que hacerse, no quedarse en la pura idea o el eslogan, el orden, pero ¿qué orden? Y el cambio, ok, pero ¿qué cambio? ¿No? ¿Y qué es la libertad? Son preguntas no solo que tienen que hacerse los filósofos, sino que también tienen que hacerse los historiadores observando la historia, nuestra historia reciente o nuestra historia más antigua también. Y qué mejor que Iván Yaxi, quien ha estado ya antes aquí en el de Jardín, doctor en historia de la Universidad Estatal de Nueva York, académico de la Universidad Stanford, miembro de la Academia Chilena de la Lengua y Premio Nacional de Historia, que invitarlo para hablar de esto justamente, tratar de ir dilucidándolo, haciendo la distinción, viendo si son complementarios o si son excluyentes, orden y cambio, orden y libertad, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, él escribió un libro notable que ya lo hemos recomendado tantas veces en este programa, Andrés Bello, La pasión por el orden, y también ha publicado una columna que apareció en el Mercurio sobre este tema, sobre la posible complementariedad o no de orden y libertad y orden y cambio. Iván, qué gusto de tenerte esta tarde aquí en Desde el Jardín. Igualmente, Cristian, muy buenas tardes. Estoy realmente tan contento de poder participar en esta conversación. Oye, Iván, lo primero que te quiero preguntar es, a ver, esta dicotomía orden y cambio, después podemos hablar también orden y libertad, ¿desde cuándo viene? ¿Es muy antigua? ¿Cómo ha estado presente en la historia en otros momentos de nuestra historia, incluso del propio país? O en discusiones históricas o filosóficas más antiguas. A ver, ¿qué pistas podemos encontrar sobre eso? Yo pienso que el cambio es un término relativamente nuevo, ¿no? Cuando empiezan a instalarse ideas de progreso y que es necesario eliminar los obstáculos a la libertad y que el cambio, por lo tanto, es importante, es un término relativamente nuevo. Por lo mismo, yo quisiera llamar la atención de que quizás una dicotomía más rica es entre orden y libertad. Pero en esta situación eleccionaria en la que estamos, se ha instalado, ¿no?, el término cambio, cuando en realidad cambio puede haber para bien o puede perfectamente ser para mal. Entonces no es necesariamente un norte, no es algo que nos oriente,
es algo que debemos problematizar y probablemente poner en ese contexto filosófico más amplio, que es el el orden y la libertad. Oye, Iván, a ver, primero que nada, bueno, tú estudiaste a Andrés Bello y el título de tu libro es La pasión por el orden. Pero sería interesante preguntarse de qué orden está hablando Andrés Bello, cuál es su concepto y noción de orden, que me imagino que tiene más profundidad que la noción de orden que a veces se enarbola así como consigna o como idea muchas veces reaccionaria o reactiva al desorden o al caos o a la violencia, etcétera, etcétera. Sí, yo creo que la experiencia vital de todos nosotros en este momento y por todo lo que hemos vivido, el orden lo relacionamos con la seguridad, ¿no? Lo relacionamos con la paz, pero ese no es necesariamente el concepto que predominaba en los tiempos de Andrés Bello y que son parte de nuestra tradición política. Hoy en día, cuando hablamos de orden, inmediatamente lo relacionamos con algo que no necesariamente está en la base de nuestro pensamiento y nuestra historia política. Para Andrés Bello en particular, el orden era reemplazar una legitimidad monárquica a una legitimidad republicana. Y eso requería de instituciones, ¿no? Y probablemente la más famosa de esas instituciones es precisamente el Código Civil, pero también la universidad, no como una academia aislada de la sociedad, sino que como una superintendencia de la educación. Entonces, si yo pudiera resumir, eh, Andrés Bello pensaba en la legitimidad republicana a partir de la creación de instituciones duraderas, ¿no? Y él no era evidentemente el único, pero dialogó muy bien con el sentimiento de esa época en donde lo necesario era realmente reemplazar una institución como la monarquía por una institución republicana. Andrés Bello se preocupó de la gramática, no solamente se preocupó, se ocupó de la gramática, la colocó en un lugar central dentro de su actividad, el lenguaje, es decir, pareciera que Andrés Bello está buscando un orden, pero un orden en un sentido mucho más amplio. Uno podría decir un orden, no sé, filológico, un orden, como si el lenguaje fuera importante también para la creación de un orden. No sé si estarás de acuerdo en eso, Iván. Totalmente de acuerdo, Cristian. Yo pienso que eh, la concepción de orden de Andrés Bello tiene tres niveles. Y empezando por el más amplio, que es el orden internacional, es decir, cuando las repúblicas hispanoamericanas son independientes, están como que fuera de todos los tratados de derecho internacional. Entonces, él parte proponiendo que debemos ser parte de un mundo, ¿no? Y eso requiere un derecho internacional, ciertas seguridades, tratados, etc. Ese es un nivel del orden. El segundo nivel del orden es un orden nacional, es decir, que tengamos una constitución. Él tuvo bastante que ver con la constitución de 1833 y también una legislación civil, que es la que culminó en el Código Civil y que ayudó mucho a afianzar temas que son muy importantes como la seguridad, la propiedad, los contratos, todas esas cosas que parecen ser tan aburridas y nimias, pero que eran fundamentales para que el ciudadano se sintiera protegido y parte de una entidad más amplia. Pero el tercer orden, el tercer nivel del orden para mí es el más importante. Es el orden que a través del lenguaje, que a través del pensamiento y lo que implica, ¿no es cierto?, una gramática, una claridad en el lenguaje, una capacidad de lectura, de comprensión, una ventana hacia el pasado, por ejemplo, leer a los clásicos, eso para él era importantísimo y por eso todo esto se conjuga en diferentes escritos, pero en el discurso de instalación, por ejemplo, queda muy claro
de que para él el orden es algo múltiple. Y por eso yo lo contrasto mucho, ¿no? Con lo que está ocurriendo ahora, que el orden parece ser unidimensional, cuando en realidad nuestra propia tradición política tiene una concepción del orden bastante más compleja. Oye, Iván, y si uno tuviera que analizar, o sea, uno tuviera que hacer un diagnóstico de lo que está pasando hoy día en ese tercer nivel de orden que es el lenguaje, uno podría decir que estamos en un momento de desorden, es decir, o de un lenguaje que se ha hecho inarticulado, de un pensar reflexivo que se ha retirado incluso de la escena, en la discusión, en la conversación. ¿Cuál sería la mirada de Andrés Bello de lo que ocurre hoy con el lenguaje? En Chile, por ejemplo. Sí, él apenas llegado, ¿no? Escribió un ensayo acerca del uso del lenguaje y particularmente referido a Chile. Yo creo que él estaría observando, para él era muy importante, tenía una mirada que va desde lo romántico a lo científico, ¿no? Por una parte, él pensaba que el lenguaje era una forma de ordenar la mente, ordenar el país, pero por otra parte quería observar, ¿no? Y por eso también hace el argumento que dice, usamos arcaísmos, pero si sirven para la comunicación, no tenemos para qué desecharlos, ¿no? Y entonces eso se aplica a su visión más amplia respecto del lenguaje. Si él estuviera con nosotros hoy en día, haría probablemente lo mismo, ¿no? Pero creo que manifestaría una mayor preocupación, ¿no? Por estos términos que no están definidos o que tienen definiciones muy simplistas. La evolución de las lenguas, y él lo trazó con muchísimo cuidado, lo hizo ser bastante tolerante, ¿no? Pero tolerante en un sentido científico, pero normativo en el sentido de que el correcto uso del lenguaje, es decir, el uso de una gramática que pertenece a la lengua, es algo que hay que cuidar. Iván, y tenemos que hablar de la palabra libertad, que también es una palabra que se ha manoseado bastante, por decirlo poco, que se ha gastado también mucho, y me imagino que hay una reflexión probablemente de Andrés Bello que puede ser interesante. También hoy se enarbora la palabra libertad, así como otros enarboran la palabra orden. Una libertad que puede derivar en licencia, y ahí deja de ser libertad. A ver, ¿cuál es la reflexión de Bello sobre la libertad? Bueno, y ahí está el que orden y libertad para él no son términos opuestos, ¿no? No son contradictorios, son complementarios. Sin orden no hay libertad. Y sin libertad el orden pasa a ser despótico. Entonces yo creo que la lección que podemos aprender de él es precisamente ese tránsito fluido entre orden y libertad. Pero cuando él define la libertad, ¿no? Lo hace muy en los términos que utilizaría en el siglo XX Isaiah Berlin, ¿no? La libertad negativa y la libertad positiva. La libertad significa estar a salvo, ¿no? De las intromisiones o las depredaciones del poder, ¿no? Pero también está la libertad positiva, de poder tomar las decisiones que vayan con uno, ¿no? Las decisiones que uno considera importantes para uno mismo. Y sin embargo, esa libertad tiene límites. Y el límite es no dañar o no obstruir o invadir la libertad de los otros. Entonces, no es la libertad absoluta, es una libertad, él llamaría arreglada, ¿no? En el sentido en que siempre tiene en consideración la libertad del prójimo. Es una dialéctica, es una fluidez que es realmente admirable y que no se echa de menos hoy en día. Oye, a propósito de Isaiah Berlin, que te leí por ahí en una entrevista que tú recomiendas, dice, lean a Bello y lean a Isaiah Berlin. Es decir, tal vez esas lecturas incluso pueden servir para afinar y calibrar la opción que uno va a tomar en la elección. ¿En qué sentido es pertinente, ya estamos viendo Bello, y leer Isaiah Berlin hoy? ¿Qué te parece actual para nosotros de la lectura de ese pensador? Bueno, hay que recordar que
su historia personal, ¿no? Bastante traumática. Y hay todo un examen, ¿no? A propósito del significado de la libertad, porque está la libertad de la Revolución Francesa, que termina en un baño de sangre, pero en el siglo XX también tenemos los totalitarismos, ¿no? Y él viene de esa experiencia y por lo mismo reflexiona profundamente a propósito del significado de la libertad, ¿no? Porque en nombre de la libertad él está muy claro que han habido masacres, genocidios, ¿no? Y precisamente por perder el norte de lo que es una invocación a la libertad, ¿no? En términos abstractos, cuando lo concreto es el poder tomar decisiones personales, ¿no? Sin tener que pasar, ¿no es cierto?, por definiciones totalitarias de lo que debe ser un individuo y la sociedad. Yo creo que es muy beneficioso leerlo. Él mismo viene de toda una tradición. Hay que recordar que él está en Gran Bretaña, que ya ha tenido, ¿no es cierto?, una gran reflexión a propósito de los límites de la libertad, ¿no? Hay un hilo conductor, ¿no es cierto?, en el pensamiento británico, con John Stuart Mill, y con el que también está relacionado Andrés Bello, ¿no? Yo creo que tienen en mente cosas muy similares. Iván, la palabra cambio, la palabra cambio que tú dijiste es una palabra que se ha puesto de moda. Todos quieren el cambio, hay candidatos de derecha y izquierda por el cambio, todos por el cambio. Es impresionante, uno ve en varias elecciones, no solo en Chile y en el mundo, cambio, 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 cambio. Y aquí la reflexión es, a ver, ¿por qué tiene que ser positivo per se, por sí mismo, el cambio? Porque de repente el cambio podría llevarnos al horror también, o a la decadencia, o a la involución. ¿Qué ha pasado con esa palabra, digamos? ¿Cuál es el mal uso que se puede hacer de ella? Sí, pienso que el cambio tiene esas dos dimensiones, ¿no? Puede ser un cambio positivo, y me parece que el electorado, la población, la ciudadanía, quiere cambios, ¿no? Porque ha visto cosas muy malas, ¿no? Y por lo tanto quiere que se cambien. Por ejemplo, el papel del legislativo, ¿no? No ha sido brillante. Y lo que llevó, ¿no es cierto?, a una búsqueda, ¿no? Y por eso tenemos una convención constitucional. Hay un aspecto muy legítimo, ¿no es cierto?, que tiene que ver con el desprestigio de las instituciones políticas, pero el desprestigio también de instituciones como las Fuerzas Armadas, que después de todo en historia, ¿no?, parecía haber recuperado un cierto norte, pero lo que vemos es que no, también hay niveles de corrupción, ¿no? Terrible. Lo mismo con la iglesia. Entonces, ese tipo de cambios, ¿no?, yo creo que son absolutamente legítimos, y que la búsqueda de ellos, mientras sea expresado de una forma pacífica, es absolutamente necesario y legítimo. Pero el cambio por el cambio, ¿no? El cambio por, no sé, derribar instituciones, en lugar de reformarlas, en lugar de mejorarlas, no nos hace bien. Y por eso yo quiero insistir, y esta conversación me ayuda tanto a poder calibrar y definir que lo que necesitamos en este momento son definiciones del cambio, definiciones muy específicas respecto del cambio, pero con alguna densidad intelectual y alguna densidad teórica, en que los candidatos nos digan sí es necesario el cambio, pero ¿cómo se realiza, ¿no? Y cómo garantiza, ¿no es cierto?, una visión de país y una visión de futuro. Andrés Bello tuvo, por decirlo así, junto con varios de su generación, una experiencia traumática de una Hispanoamérica que venía saliendo de las manos del Imperio Español y entra en un proceso bastante caótico, desordenado y complejo de independencia. Es decir, me imagino que él traía en el cuerpo y en el alma, digamos, la angustia por el caos, ¿no? Y por la inestabilidad.
Y aquí hubo todo un debate a partir de las declaraciones de un joven senador, digamos, que algo pasó con la palabra que él colocó, hay que meterle inestabilidad al sistema, que provocó muchas reacciones, como en anticuerpos así. A ver, la inestabilidad y la estabilidad, lo importante es que son o pueden dejar de serlo. Eh, eh, ¿Cómo lo lees tú eso? Mira, me parece que esto también tiene ciertas raíces ideológicas, ¿no? El marxismo habla de, o cierto marxismo, ¿no? Habla de agudizar las contradicciones, ¿no? A usar las contradicciones de clase, claro. Efectivamente, porque eso va a llevar a un cambio, ¿no? Y un cambio revolucionario en donde vamos a tener una nueva definición de lo que es social, lo que es individual. Es decir, de que una valoración, ¿cierto?, de lo que es subvertir el orden, y para eso, bueno, es necesario calificarlo, ¿no? Un orden burgués, en el caso del marxismo, que entonces hay que acelerar el cambio, y que sea un cambio revolucionario, o, por ejemplo, usar la palabra inestabilidad para terminar con las instituciones corruptas y empezar de nuevo, ¿no? Pero a mí me parece que ese es una palabra peligrosa, inducir inestabilidad pensando que por una especie así de voltereta mágica se va a transformar en un paraíso. Yo creo que es algo terrible. Tú mencionabas, por ejemplo, el caso de Bello, bueno, llega a un país, y de hecho me gusta mucho la descripción que haces tú en el desierto que avanza, ¿no? Cómo Bello llega a un país, ¿no es cierto?, que está, figúrate, en el año 1829, al borde de una guerra civil, y que es también un país, ¿no es cierto?, en donde está lleno de terremotos, ¿no?, y de crisis de todo tipo. Entonces, promueve una idea del orden, porque él ha vivido el desorden, ¿no? Y le ha costado su familia, le ha costado su patria, ¿no? Y entonces, llegar a Chile significa para él el buscar la estabilidad, pero una estabilidad que sea más bien de orden, ¿no? De no derrocar todas las instituciones. Y por eso, a eso debemos la estabilidad comparativa del siglo XIX, ¿no? Conseguir la estabilidad en función de tener un orden en el que todos podamos confiar. Oye, Iván, bueno, nosotros vamos a vivir dos procesos en paralelo. Uno se va a adelantar, que es una elección presidencial donde se juega estos clivajes de orden, libertad, orden, cambio que acabamos de tratar de describir con mayor profundidad, y está también el cambio constitucional, la redacción de la Constitución, que ya entró en terreno derecho. En el programa anterior conversamos algo de eso. A ver, de alguna manera ha surgido, me da la impresión, no sé si la ilusión o el anhelo de comenzar todo de nuevo, comenzar desde la hoja en blanco, que fue esa imagen que se impuso. Sin embargo, uno va descubriendo que Chile tiene una historia constitucional bastante sólida. Es decir, y Bello forma de alguna manera parte también de esa historia, ¿no? Y que no es llegar y colocar una hoja en blanco, sería absurdo botar al tarro de basura algo que es parte de una historia, una tradición que está incluso en nuestro ya casi inconsciente. A ver, desde esa mirada de la historia constitucional de Chile, el papel de Bello en las constituciones, ¿cuál crees tú que sería el camino adecuado que debieran tomar los constituyentes al pensar en elaborar una constitución que sea, este es un cliché que se ha dicho mucho, la casa de todos, se ha usado ese cliché, para los próximos 30 años, digamos? Desde la mirada bellista, por decir, nos falta un partido bellista aquí, ya no sé cómo llamarlo, el partido de Bello, que deberías encabezar tú, desde luego, aunque sea muy minoritario, no importa. Me declaro secretario de actas. Eso. Ya. Mira, lo que pasa es que Bello tenía una visión minimalista de la Constitución. Él simplemente veía, y lo dice con esos términos, define las condiciones del pacto social, ¿cierto?
define lo que es ciudadano, define los poderes de la República, pero el resto se lo entrega a la legislación civil, ¿no? Pero en el sentido constitucional, él favorecía mucho el que se hiciera a través de enmiendas, ¿no? Y, por ejemplo, ya en el último año de su vida se logra la primera gran enmienda, que es el artículo 5 de la Constitución de 1833, que modifica y reinterpreta, ¿no?, el que Chile es un país católico, ¿no? Y eso lleva el sello de Andrés Bello y de sus discípulos, ¿no? Porque él tenía, bueno, formó a los grandes especialistas en derecho civil y en derecho constitucional. Así que yo creo que podríamos aprender una lección, ¿no es cierto?, de cómo escribir una constitución, bueno, que sea consensuada, pero que sea minimalista, que no sea una lista de derechos que después no se pueden cumplir, ¿no? Ahora, lo que sí es nuevo para nosotros, y que me parece muy importante, es que el lenguaje de la Constitución sea un lenguaje acogedor. Yo creo que la gente hoy en día quiere sentirse identificada con este documento, ¿no? Ya ves como la Constitución de Estados Unidos es muy respetada, ¿no? Y está escrita con una pluma que viene del siglo XVIII y que sin embargo tiene esta belleza. Y me da la impresión de que estamos en esa situación, de querer ver las palabras precisas, palabras acogedoras, ¿no? Que tengan incluso un sentido poético, para que uno pueda recordarlo, y para que uno pueda estimarlo y sentirse parte de ello. Creo que eso es algo que Bello tenía en mente, pero que en algún momento perdimos ese norte y nuestro lenguaje legal se transformó en un verdadero laberinto incomprensible. Y yo creo que existe un poco el afán de recuperar ese lenguaje. Ha surgido en algunos ciudadanos, algunos sectores del país, el miedo a la incertidumbre, el miedo también a posibles cambios que puedan ser bien hechos o mal hechos, rupturas, reforma. Hay miedo, hay incertidumbre y miedo en una parte importante de la población, eso no se puede negar. Hay quienes dicen que en Chile existe hay una pasión por el orden atávica, ¿no? que aparecería y florecería en ciertos momentos de crisis. Primero me gustaría que rápidamente nos explicaras de dónde viene la expresión pasión por el orden, cuál es su origen, si existe esa pasión por el orden, y si tú crees que opera todavía y forma parte como de nuestra, no sé si llamarlo carga genética o está en nuestro disco duro más profundo, esa pasión por el orden. Sí, las palabras vienen de ellos mismos, que están en un ensayo maravilloso que se llama La teoría de los sentimientos morales. Bellísimo, porque él dice que hierran aquellos que piensan que la razón no puede apasionarse, ¿no? O que la pasión no se guíe por la razón. Yo lo tomé de ahí y me parece que lo refleja él, ¿no? Muy bien. Pero él llegó a un país, ¿no es cierto?, que después de convulsiones bastante terribles en la década de 1820, buscó un orden, una tranquilidad, pero fue el peso de la noche, ¿no? Fue el orden portaliano, el orden por la fuerza, ¿no? Y el papel de Bello fue como ir reformando eso. Y tuvo muchísima influencia en esa generación de los años 40, cuando florece el debate, cuando todo esto se producen, entre otras cosas, los debates sobre orden y libertad, ¿no? Pero lo importante es que eso plasma en instituciones y en la conducta política. Y a mí me da la impresión de que, salvo situaciones muy críticas, ¿no?, la crisis del año 29, 30, el golpe militar 1973,
que sí son rupturas, pero que la tendencia de la tradición política chilena es el consenso e ir hacia el centro. Me da la impresión de que es como parte de nuestro ADN político. Y lo vemos reflejado, ¿no es cierto?, en la primera vuelta. Nadie consigue mayoría y hay un bloque de centro que ahora está en disputa y que van a querer capturar o convencer, persuadir estas otras dos candidaturas que son las ganadoras, pero con menos de un tercio de la votación. Entonces, a mí me da la impresión de que estamos precisamente en una coyuntura con la que nos podemos encontrar equivalentes en el pasado y que son parte de nuestra tradición. Iván, yo te quiero agradecer este grato paseo, como siempre lo son estos paseos contigo en el jardín. En este jardín y en el jardín también republicano, que también es un jardín que tenemos que cuidar entre todos. Me parece que la única salida a esta crisis política es tratar de conciliar, buscar esa síntesis, esa complementariedad entre orden y cambio y orden y libertad. Quien solo postule cada uno de los términos por separado no va a dar solución a la crisis política, a la profunda crisis social, política y espiritual, diría yo, que ha vivido el país. No sé si estás de acuerdo con eso. Absolutamente. Yo creo que también tenemos que, como decía el rector de la Chile y de la Católica, decía, tenemos que hablar de Chile o tenemos que conversar, ¿no? Es lo que tú recuerdas de Raúl Ruiz. Hay cosas de las que tenemos que hablar y es posible y creo que lo has expresado con una claridad con la que estoy completamente de acuerdo. Querido Iván, muchas gracias por esta tarde, por esta conversación. Y bueno, yo creo que lo que tú nos has aportado nos permite, como ciudadanos, digamos, abordar esta elección más allá, como partimos diciendo, de la trifulca exterior, de la chimuchina, de todas palabras muy entretenidas también, que la Real Academia, me imagino que irá de a poco incorporando, más allá de la funa, más allá de las polarizaciones, volver a encontrar nuestro centro, y en el centro de ese centro, por supuesto que está Andrés Bello. Muchas gracias por haber estado conmigo esta tarde en el jardín, Iván. Muchas gracias a ti, Cristian, verdad. Y nosotros nos encontramos el próximo lunes cuando yo vuelva a abrir la verja de este jardín a las 8 aquí en Pauta. Y no olviden la frase que siempre comparto con ustedes al terminar el programa, que está en el Cándido de Voltaire, al final del Cándido de Voltaire. Hay que cultivar el propio jardín. Hasta el lunes. Es hora de cerrar la verja de madera del jardín. Pero Christian Warnken la volverá a abrir todos los días de lunes a viernes a las 20 horas en Radio Pauta, cuando comience de nuevo Desde el Jardín. Una presentación de En sus 100 años, Fundación Irarrázaval.